En la actualidad, nuestro mundo se ha visto convulsionado y profundamente alterado por un insignificante, pero a la vez potente y vigoroso virus, que a pesar de ser invisible, intangible, silencioso incluso, ha avasallado bajo su supremacía a más de la mitad de los países de la Tierra. En este sentido, este diminuto agente infeccioso es inclusivo. Y esto lo digo porque se caracteriza por atender a la diversidad, es decir, no discrimina por edad, situación económica o clase social. Para esta exposición, los acápites a definir y abarcar son, en primer lugar, el concepto y origen del COVID, los síntomas y medidas que las autoridades han tomado para combatirlo. En tercer lugar, el impacto social y económico del mismo. Y en cuarto lugar, estaré argumentando sobre la vacunación como solución para esta situación. De ahí que el acto ilocutivo de esta exposición es explicar y proveer información sobre los datos más básicos del coronavirus, también renovar la mentalidad que tenemos de temor, pavor ante esta enfermedad y, por último, visualizar los aspectos positivos que ha proporcionado la pandemia a nuestras vidas. ¿Qué es el COVID y dónde se originó? Bien, el COVID es una enfermedad infecciosa de muy rápida propagación y contagio causada por el virus que ustedes pueden ver en sus pantallas. En cuanto a su origen, se puede decir que es desconocido, pero se le atribuye su procedencia a animales, específicamente a los murciélagos en el mercado de Wuhan, China. Algo importante del COVID es que puede abarcar desde enfermedades como un resfriado común hasta algo más grave como una neumonía. Ahora bien, ¿cómo determinar si poseemos COVID? ¿Y qué hacer para cuidarnos nosotros y cuidar a otros del mismo? Por eso es que les voy a hablar ahora de los síntomas frecuentes y los síntomas graves. Por un lado, tenemos los síntomas más frecuentes del COVID, como lo son la fiebre, la tos, el dolor de cabeza, la pérdida del gusto o el olfato y el cansancio o la fatiga. Estos son los más normales y los que la mayoría de las personas perciben. Por otra parte, tenemos los síntomas graves, como el dolor en el pecho, la dificultad para respirar y la pérdida del habla o de la movilidad. Estos normalmente tienden a reflejar que hay una posible neumonía. Por otro lado, tenemos las medidas preventivas propuestas por la Organización Mundial de la Salud para que, obviamente, seamos librados de poseer esta enfermedad. Entre ellas está el uso de mascarillas, que es normalmente la más incómoda para la mayoría de nosotros, el lavado de las manos, también el utilizar gel desinfectante, el usar espacios públicos para momentos de convivencia en lugar de espacios cerrados, porque en estos últimos se tiende a transmitir más fácilmente, ¿verdad?, el COVID. El también no llevar las manos a los ojos o a la boca, porque esto puede hacer que tomemos de otro lado el virus y lo transmitamos a nuestro organismo. El distanciamiento social y por último la cuarentena también como medida preventiva. El COVID nos ha impactado tanto social como económicamente. Dentro de ese impacto social hay elementos negativos y positivos. Por ejemplo, está dentro del contexto académico la llegada de la virtualidad, que aunque de alguna manera fue buena, para aquellas personas de escasos recursos que no tenían o no tienen cómo poder pagar o comprar una computadora, un celular, pues obviamente la educación allí no les pudo llegar. También hubo una elevación de la tasa de mortalidad debido al COVID exactamente. Hubo un incremento de casos de depresión, ansiedad y de miedo, lo cual afectó la salud mental. Durante la cuarentena,
Y ya dentro del lado positivo, tenemos que realzar que hubo una reconexión con la familia, que también se pudo analizar el valor y la brevedad de la vida y se comenzó a valorar un poco más lo que es el sistema sanitario. En fin, que el COVID, dentro de esta parte social, nos ha enseñado la importancia y necesidad de los afectos, del cariño, las muestras de cariño, los abrazos, los besos, etc. Por otra parte, tenemos el impacto económico. Realmente ha habido, obviamente, mucha crisis económica, eso lo sabemos, y en ese sentido está aquí lo que es el impacto negativo, ¿no? Donde ha causado desempleos, donde se han cerrado microempresas y donde también ha caído el mismo turismo en nuestro país. Pero también eso ha llevado a cosas positivas, ya que se han buscado alternativas creativas a todo esto, se ha desarrollado una mayor resiliencia y se ha transformado gran parte de lo que antes era así físico hacia algo más digital. Por otra parte, voy a hablarles de la vacunación como solución. Y es que a pesar de las teorías conspirativas, se puede argumentar que la vacunación sigue siendo un medio efectivo para el alivio de todo esto del COVID. También los nuevos brotes son señales, como quien dice, de que pronto esta pandemia va a llegar a su culmen. Y al hablar de vacunación, no solamente quiero decir que es un medio efectivo, sino que hay que tomar en cuenta otras cosas, como por ejemplo los beneficios. Es un bien personal porque nos cuidamos a nosotros y cuidamos a los demás. Las vacunas tienen un proceso de desarrollo, son científicos quienes han elaborado esas vacunas y hay que confiar en eso. Pero también hay que tener discernimiento, es decir, documentarse, leer y conocer sobre cada una de ellas. A la postre, haber estudiado este tema a mí me ha permitido considerar un poco más lo que estoy viviendo, lo que estamos viviendo. Agradecer por las enseñanzas positivas que me ha dado el COVID, enfocarme más en amar, en abrazar y también en seguir esos sueños que yo tengo hasta que ya no me queden más fuerzas. Esto ha sido toda mi exposición el día de hoy. Estoy muy agradecida por su atención y espero que puedan tener un buen resto del día.